Y tengo el gusto de presentarles en este segmento a la doctora Enid López Valentín. Ella es psicóloga clínica, también es trabajadora social clínica y además tiene una especialización en el área de pareja y familia. Doctora López, bienvenida a Tu Salud Informa. ¿Cómo está? Saludos, doctor Jiménez. Un placer estar con usted en este segmento de su programa. Para nosotros es un verdadero gusto y agradecido por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, doctora, la realidad es que en los últimos días, semanas, ha estado sobre la mesa en diferentes medios de comunicación una noticia sin duda importante. Y se trata de la orden ejecutiva que emite el gobernador de Puerto Rico relacionada a la emergencia, declarando, quiero decir, estado de emergencia a Puerto Rico debido a la alta incidencia de violencia de género. Esto es un tema que nosotros no podemos pasar debajo de la mesa, tenemos que ponerlo sobre el tapete y abordarlo. Cuando hablamos de violencia de género, me parece que la mayor parte de las personas están relacionándolo con violencia hacia la mujer, violencia doméstica, pero ¿cómo podemos definir ampliamente el concepto de violencia de género, doctora? Es importante definir que la violencia de género se manifiesta en cualquier abuso, sea físico, verbal, mental, emocional o de tipo sexual que se cometa contra una persona, ya sea por su orientación sexual o identidad de género. Si vamos a la violencia de género, atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las personas, por lo que combatir de todas maneras y a todos los grados es responsabilidad individual y social, doctor Jiménez. Es importante, uniéndolo a la orden ejecutiva, que el propósito principal dentro de lo que es la violencia de género es establecer unos programas que estén sumamente dirigidos para poder apoyar a las víctimas y sobre todo supervisar el proceso para que cada una de las agencias esté congruente en el servicio que van a estar ofreciendo y el acceso a esos servicios, que es bien importante. Aunque la violencia doméstica es la forma más conocida de violencia de género, este tipo de violencia también existe cuando ocurre, que tenemos que puntualizarlo, lo que es el acoso o la agresión sexual, o cuando se discrimina contra una persona no limitándose a su orientación sexual o identidad de género. Ocurre específicamente cuando una persona demuestra conductas que causan este daño, ya sea psicológico, ya sea sexual, ya sea físico, motivado por ciertos estereotipos que sabemos que vienen de género, creados y establecidos socialmente, con lo que debe de ser o los requisitos que debe cumplir, los roles que debe cumplir un hombre y una mujer dentro de un contexto. Y esto cuando lo llevamos al núcleo familiar, pues definitivamente tiene un embate y tiene también unas consecuencias psicológicas por los efectos, el aprendizaje social combinado con el aprendizaje y la experiencia que estamos actualizando en el momento cuando estamos sometidos a este tipo de relación. Correcto. Doctora, cuando hemos visto en la prensa, por ejemplo, y se comenta sobre esta orden ejecutiva, como mencionaba al principio y como usted también lo definió, se asocia más con la violencia hacia la mujer. Y la verdad es que tenemos unas estadísticas que son absolutamente, yo diría, impactantes, porque por lo menos la estadística que yo conozco habla de un asesinato, un homicidio de una mujer cada semana, o sea, una mujer asesinada todas las semanas en esta isla, en Puerto Rico. Así que es un número verdaderamente significativo que nos tiene que hacer pensar qué podemos hacer. Entonces, me pregunto, doctora, ¿existen factores que permitirían uno medir la posibilidad de que se desarrolle en una relación, en un ambiente social, familiar, actos de violencia de género? ¿Hay factores de riesgo? Definitivamente hay unos factores de riesgo marcados y validados científicamente en términos de pareja y violencia sexual.
que son de carácter individual. O sea, tenemos que puntualizar que cada persona viene de un núcleo familiar diferente, con unas experiencias diferentes y un proceso de aprendizaje diferente y una accesibilidad a ciertos medios totalmente distintos. Así que individualizamos esos factores. Además, factores a nivel familiar, comunitario y social. Cuando unimos todos estos componentes, nos damos cuenta, ¿verdad? Y hemos estudiado que el bajo nivel de instrucción de las personas, tanto de los autores que cometen la violencia como las víctimas, influye también en el proceso decisivo de ese ciclo que permanece constantemente la víctima y tanto la acción del agresor. El historial de exposición al maltrato infantil, o sea, haber tenido una trayectoria de maltrato infantil, la experiencia de haber vivido dentro de un núcleo familiar donde había violencia, los trastornos de personalidad que no los podemos dejar fuera. Sabemos que cuando vamos a la violencia doméstica, el acto de la agresión es un delito y para eso existe la ley de violencia doméstica, ¿verdad? La ley 54. Ahora, si nos vamos al contexto completo de individualizar cada caso y ver el historial y la trayectoria, nosotros como profesionales de la salud mental no podemos perder la perspectiva de cuál es el historial individual de esa persona, y los trastornos de personalidad están involucrados en estos factores de riesgo. El uso y abuso de alcohol y otras sustancias adictivas, que sabemos que esto tuvo un aumento y tuvo un despegue bien grande en el consumo de alcohol. Fue el momento de la transición de la pandemia, cuando hubo la orden ejecutiva de encierro, fue cuando más alcohol se vendió en esta islita, el porciento mayor de consumo de alcohol. Y de hecho hay estadísticas, doctora, ¿no? Perdón, hay estadísticas del número de incidentes, por lo menos denunciados, en ese periodo. Sí, en ese periodo de tiempo, interesantemente, hubo un periodo desde el 15 de marzo al 6 de mayo que reportados hubo un registro de 919 incidentes. Le tenemos que añadir que en ese momento estaba el miedo de la pandemia, el comienzo de la pandemia y además de eso, la poca accesibilidad a la transportación de muchas personas que no tienen su vehículo propio. O sea, que si se reportaron 919 incidentes en un periodo donde estábamos en encierro, doctor, definitivamente es un periodo bien corto y es un alza bastante preocupante. Dentro de los factores también está el hecho de tener múltiples parejas, el historial de múltiples parejas, haberse expuesto, ¿verdad?, a situaciones de pareja donde hay infidelidad y hay unos riesgos de violencia verbal, psicológica o física. Estos factores pues son los más que se atribuyen a riesgo dentro de lo que es la violencia de género. Además, también tenemos el factor de que muchas personas que son sometidas a violencia no trabajan y dependen del agresor. Y esto es uno de los factores de riesgo por los cuales aumenta las posibilidades de que se quede en el ciclo de violencia doméstica. Lamentablemente esto es un factor que hace que no pueda, se hace una especie de codependencia en todo esto y lamentablemente pues le es difícil a la otra parte. En este caso estamos hablando de la mujer, pero como usted mencionó, esto puede ocurrir en cualquier, no solamente en una mujer, sino también en el hombre. Ocurre en hombres. Lo que sucede es que dentro de las estadísticas se marca más en la mujer. Claro, claro. Y creo que es más frecuente en la mujer realmente, pero yo creo que para el hombre es mucho más difícil desde el punto de vista de su rol de hombre ir quizás a una delegación, una policía y decir, mire, mi pareja, mi mujer está golpeándome o me está maltratando. Eso no es fácil e incluso en algunas ocasiones puede ser señalamiento, puede producir un señalamiento a la persona y termina pues
no denunciando. Doctora, no Y nos queda mucho tiempo. lamentablemente, Julio, son víctimas de bullying. Cuando el hombre va a Correcto. He tenido la experiencia que pues son víctimas de bullying cuando llegan a un cuartel a denunciar. Sí, a veces lo que ocurre es que simplemente se complica más para la persona, para el hombre en este caso, porque ahora se suman dos cosas, ¿no? Su experiencia de ser víctima de violencia y además, pues, recibir este bullying del que usted habla. No nos queda mucho tiempo, realmente nos queda un minuto, alrededor de un minuto, pero no quiero dejar pasar, doctora, porque a veces incluso la propia víctima ni siquiera sabe que está siendo víctima de violencia y lamentablemente eso puede ir en escalada hasta sumarse a unas estadísticas tan impactantes como la que acabamos de mencionar relacionada a homicidio. ¿Cuáles son los elementos que en este caso una mujer puede identificar que la debe poner un poquito en bandera roja de que pueda estar siendo víctima de violencia? Importante que nuestras mujeres tengan el conocimiento de que cualquier situación que la haga sentir incómoda y que le minimice su dignidad como mujer, su dignidad a nivel sexual, porque muchas veces uno de los juegos psicológicos dentro de la violencia es la sexualidad, que es un tema un poco delicado, pero se juega mucho con el chantaje a nivel sexual y muchas mujeres lamentablemente pues son sometidas aún diciendo que no o no tienen el deseo de tener la intimidad, pues definitivamente son sometidas a esos procesos que son alarmantes. También es importante que cuando vemos señales como que la persona es controladora en términos de vestimenta, con quién se relaciona, con quién habla, alejarla de los seres queridos, de su núcleo familiar, de su sistema de apoyo, coartarle de la libertad en términos a que no sale si no es acompañada, el registro de llamadas, el acceso a todas sus claves de internet o plataforma o teléfono, o claves de teléfono, claves de banco, de sus cuentas bancarias, o el acceso continuo a la apertura del control de si es una trabajadora, cuánto te ganas, cuánto depositaste, yo deposito. Son issues de control que te levantan esa bandera roja, como usted dice, y es alarmante y tenemos que vigilar en qué desencadena. Yo como profesional y como mujer también, es importante que ese contacto con nuestros seres queridos y nuestros sistemas de apoyo los mantengamos y que pues bienvenida a esta orden ejecutiva, porque una de las acciones que trajo esta orden ejecutiva es establecer un apps para que nuestras víctimas puedan enviar un mensaje de ayuda sin ser visto ese app. Y eso es sumamente importante porque sabemos que muchas mujeres han muerto solicitando ayuda. Sin duda esto ha visibilizado un problema social, que además es un compromiso de todos como miembros de la sociedad abordarlo. Doctora Enid López Valentín, psicóloga clínica, un gusto haberla tenido en el programa y esperemos tenerla en una próxima edición de Tu Salud Informa. Un placer para mí, doctor, haber estado aquí. Hasta la próxima ocasión.